Muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Os doy la bienvenida, como cada semana, a la estrategia de trading semanal. Hoy vamos a ver principalmente, pues, cómo ha acontecido la sesión de Londres, la sesión de Nueva York, y vamos a echar un vistazo también a nuestros sistemas de largo plazo para ver realmente cómo se han comportado, cómo lo siguen haciendo, cómo se está reforzando este mercado alcista, a pesar de que hay cierta tibieza con los datos macroeconómicos. Esta semana ha caído mucho el sector de ciberseguridad, pero no cambia absolutamente nada el planteamiento. Por lo tanto, pues tenemos que seguir confiando en una tendencia alcista de largo plazo, aunque como vemos hoy para los scalpers, pues ha sido un día bajista, sobre todo en el mercado alemán, que es el mercado en potencia que suele operar por la mañana. Por la tarde vamos a echar un vistazo al Nasdaq también para ver qué tal ha sido esa apertura, pero hoy ha habido una corrección, una distribución cercana al 1%, aunque rápidamente ahora está recuperando terreno perdido. Por lo tanto, tenemos que identificar muy bien como traders exactamente cuál va a ser nuestra sesión reina, nuestra sesión preponderante, a partir de ahí marcarnos una estrategia. Cualquier estrategia puede ser buena, sino realmente lo importante es qué gestión de riesgo aplicamos a esa estrategia para saber también nuestro riesgo de ruina y en función de eso todos los días trabajar como traders con un objetivo. En el momento que se llega a ese objetivo, se corta, se cierra y se prepara el día siguiente. Por lo tanto, vamos a ver primero, os quiero mostrar lo que es la tendencia de largo plazo de los mercados. A lo largo de este año, más allá de estas semanas, pues muchas personas me preguntan cuál es la tendencia que veo en el mercado, si el mercado no está pronto a caer, si realmente pues no hemos visto ya los techos, que las valoraciones están muy altas, bueno, en fin, lo de siempre, lo que prácticamente llevamos escuchando pues casi 20 años ya en un mercado alcista desde que se iniciara la pauta de recesión en 2008. Y como vemos, quiero mostraros en el gráfico semanal, en el gráfico, perdón, mensual, donde miro yo realmente si la tendencia del mercado ha cambiado, más allá de las noticias, de los dimes y diretes, de los bulos, etcétera. Aquí tenemos un gráfico mensual del Nasdaq, en el cual tiro una media de 10 meses, que es esa media de color azul que podéis ver aquí y en la cual simplemente, este es básicamente el template más usado de la historia, junto con el de la media de 200 días, viene a significar lo mismo. Siempre y cuando el último día de mes el precio cierre por encima de la media de 10 meses, podéis utilizar la de 12 si queréis, el mercado es alcista o tiene continuidad alcista. Y lo contrario. Esta estrategia está diseñada principalmente para largos. Ya sabéis que las estrategias de diario en adelante funcionan mejor para largos. Los cortos son muy erráticos, son demasiado rápidos. Y por lo tanto, como veis, a pesar de que tenemos aquí esta vela que ha tenido un rechazo importante a la media, aquí tenemos otra vela también con un cuerpo pequeño, aquí tenemos una vela verde y aquí nuevamente volvemos a tener una vela roja, pero lo importante de todo ello, más allá de los rechazos, las mechas, eso conlleva indecisión, neutralidad en el mercado, es que el precio en modo alguno ha cerrado por debajo de la media de 10 meses. Por lo tanto, esto en el mercado tecnológico, ¿qué implica? Que seguimos con tendencia alcista. Independientemente de lo que diga la televisión, de lo que digan los informes, la prensa, etcétera, ya sabes que toda esta información ya está descontada de mercado. Por lo tanto, esto es en el mercado tecnológico, pero lo podemos aplicar naturalmente a todos los mercados. Aquí vemos el mercado alemán. Como vemos, el mercado alemán también se encuentra por encima de su media mensual de 10 periodos y como vemos esto que indica, pues tendencia alcista, es decir, que no nos vamos a plantear en modo alguno correcciones en el mercado alemán a largo plazo. Vamos a verlo también, por ejemplo, en el resto de principales índices a nivel mundial. Vamos a verlo en el SP 500, fijaos, exactamente igual. Nos encontramos a cierta distancia de la media. Esto tenemos que verlo el último día hábil de mes, ¿vale? Entonces todavía, este mes es corto, pero todavía estamos pendientes de cierre. Y lo podemos ver en concreto dentro de los índices asiáticos también. Aquí tenemos uno, como es el índice chino, que como vemos sigue con tendencia alcista. Y lo vemos también en el índice japonés, que como vemos lleva una velocidad inusitada desde que rompiera el nivel de 40.000 puntos. Fijaos que velas con gran volumen, salvo esta corrección y doji, pero simplemente fue un pullback. Y como vemos también el mercado japonés tiene tracción alcista. Por lo tanto, ¿qué quiero deciros con todo ello? Lo podemos ver también en el IBEX 35, índice nacional. Pues lo que quiero decir con ello es que
la tendencia del mercado no cambia. Que si los resultados empresariales de determinado sector se encuentran más débiles de lo esperado junto con los PMIs, etcétera, seguimos viendo un mercado alcista. Es decir, que hay liquidez. Y si hay liquidez, va en una única dirección, que como vemos es dirección en long. Dicho esto, una vez que sabemos, disculpad, la tendencia de largo plazo del mercado, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo, aparte de hacer inversión de largo plazo, lo que hago cada día es una operativa intradiaria de scalping. Por lo tanto, lo que trabajo son las sesiones más líquidas, Londres y Nueva York. Vamos a ver la sesión de Londres con el mercado alemán y para eso voy a diseñar la pantalla tal y como yo la marco cuando tengo que operar. Lo que hago principalmente es mi gráfico de ejecución, lo pongo a la izquierda. Esto pues no simboliza nada, simplemente es mi organización, que es más bien rutinaria. Y el gráfico de análisis de dirección va en la derecha. Por lo tanto, yo lo que utilizo es un CCI de 50 periodos en gráfico de 5 minutos. Y eso sí, para ser más exigente al CCI, lo que hago es establecer unos niveles. Si bien tradicionalmente utilizaba nivel de 15 y menos 15, ahora le exijo más al gráfico precisamente por la volatilidad inherente. Y lo que hago es establecer una pauta de niveles de 25 y menos 25. Naturalmente, cuando el precio está por debajo se encuentra, mejor dicho, en una tendencia bajista, el CCI se sitúa por debajo de menos 25 y al revés. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? En el día de hoy ha sido un día claramente bajista. Nos vamos a la primera vela de mercado, es a la vela de las 10 de la mañana, la tenemos aquí y fijaos cómo en esa primera vela, que es una vela que lo que ha hecho son dos velas azules en este caso, dos velas de continuación alcista, lo que hacemos es interpretar en 5 minutos el CCI. ¿Qué pasa con el CCI? Que ha estado claramente por debajo. Yo normalmente no suelo hacer entradas con la línea de CCI pegada a sus niveles, sino que espero que haya que cierto oxígeno, cierto espacio. Una vez que ya sé que me voy solamente a dedicar a hacer operaciones bajistas, me voy a mi gráfico de un minuto. Y en el gráfico de un minuto lo que hago es operarlo siguiendo la dirección de la tendencia. Para eso utilizo una media de largo plazo, que es la de 200 periodos, y una media que se utiliza para los pullbacks, que va a ser la media de 20, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Comienza el mercado. Aquí tenemos las primeras velas. Vamos a señalarlas. Estas son las velas de subida. Esta es la vela justo de la apertura. Es aconsejable siempre esperar 5 minutos. Por los primeros 5 minutos siempre el mercado es más violento y hasta que ajusta la dirección. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Vemos que el mercado, como vemos, está rebotando la media, está rebotando, pero no veo todavía una vela de intención. Está rebotando y como vemos, aquí ya encontramos una primera vela de intención. Esta primera vela de intención a las 10:11, ¿qué es lo que hace? Básicamente establecer una posición de entrada en corto. Entramos a vela cerrada, ponemos el stop loss en el swing anterior o a 25 o 50 puntos, como lo quiera cada uno, y a partir de ahí buscamos un TP mínimo de 15 puntos. Por lo tanto, como vemos, aquí el DAX tiene una caída de 26 puntos, objetivo conseguido, ¿vale? ¿Qué es lo que hago a partir de ahí? Sigo mirando el gráfico de 5 minutos y ¿qué es lo que me encuentro? Que el CCI sigue con su continuidad bajista por debajo de menos 25. ¿Qué es lo que hago en el gráfico de un minuto? Tranquilamente, una vez que el mercado se ha extendido, aquí vemos que se consolida y necesito otra vela de intención que rompa este movimiento lateral. ¿Dónde la encuentro? Pues precisamente la encuentro aquí. Ya me encuentro una vela que rompe precisamente esta indecisión, estas mechas, estos dientes de sierra, y por lo tanto lo que hago es a cierre de vela entro, sitúo el stop loss en el swing y busco otros 15 puntos y como vemos el mercado cae 30. Por lo tanto, como vemos, sigo observando el gráfico y sigo viendo debilidad en el CCI hasta el punto de que llega casi a nivel de menos 300. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy haciendo en el gráfico un minuto? Aprovechando los pullbacks en la media y cuanto más cerquita de la media mejor y voy haciendo reentradas en la dirección de la tendencia de 5 minutos. Aquí tengo otra entrada que como vemos, pues ha tenido otra caída de 18 puntos. Aquí el mercado hace otro pullback y tiene nuevamente otra caída de 24 puntos. Y finalmente nos encontramos, fijaos cómo el mercado tiene caída, pullback, caída, pullback, caída, pullback y como vemos aquí se sitúa de manera lateralizada. ¿Qué es lo que necesito?
una vela de decisión que rompa este lateral. ¿Cuándo se da esa vela? Aquí. Aquí ya vemos que el mercado tiene intención de caer. Por lo tanto, lo que vemos es que se rompe la estructura anterior. Vamos a situarlo para que lo podáis ver. Se rompe la estructura anterior a las 11:26 hora broker, 10:26 para nosotros. Y nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de esta zona de swing para situar nuestros stop loss o a 25 o a 50, insisto, y a partir de ahí otro TP de 15 puntos. Fijaos que el mercado se desarrolla mucho más, cae 100 puntos, pero nosotros somos traders, no somos adivinadores de dirección, somos gestores de riesgo. Y como gestores de riesgo tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, fijaos, dentro de la sesión de Londres hemos tenido una, dos, tres, cuatro y cinco entradas. Yo no he cogido las cinco personalmente, cojo entre dos y tres. Mis seguidores lo saben. Y por lo tanto, como vemos, aquí tenemos infinidad de oportunidades. Incluso hubiéramos tenido una con este último pullback, donde vemos que el precio nuevamente vuelve a caer. Pero insisto, esto no lo sabemos y mejor que el último euro se lo lleve otro, ¿vale? Por lo tanto, esta ha sido la sesión de Londres. ¿Qué es lo acontecido a la sesión de Nueva York? Lo vamos a ver con el mercado alemán y con el mercado americano para hacer una comparación. Nos vamos, corremos el gráfico de un minuto. Fijaos qué sesión más fea, pero para que veamos una sesión que no sea tan redondita como la de esta mañana. Yo personalmente la de Nueva York no la opero. Y como vemos, vamos a poner la primera vela a las 16:30 hora broker. ¿Y qué es lo que nos encontramos a las 16:30 hora broker? Vamos al gráfico de 5 minutos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que el CCI es bajista. Está por debajo de -25, ¿vale? Luego tiene una recuperación, bien es cierto, pero los primeros minutos es bajista. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Pues tengo que buscar una vela bajista de decisión. ¿Dónde? Pues lo más cercana a la EMA de 20. ¿Dónde la encuentro? Pues precisamente aquí. Minutos antes de empezar, aquí tengo la vela, aquí. Ahí precisamente. Vamos a darle un poco de zoom para que lo veáis. Voy a cambiar el color para que no os líe. Esto no son dos entradas. Una entrada va a dirimir lo que es la apertura. La negra es la apertura. Y fijaos, ya me encuentro una vela bajista con decisión, con cuerpo, no deja mecha. Y por lo tanto, al cierre de esta vela entro, sitúo mi stop loss en el swing anterior o a 25 o a 50. Y a partir de ahí busco mis 15 puntos. Y vemos que el mercado cae 34. ¿Qué es lo que sucede después? Que una vez que ha caído 34 puntos, fijaos qué sucede, hay un doji. El mercado vuelve a respirar y nos vuelve a dejar otra vez la decisión, pero hay una zona de liquidez que necesita ser traspasada. Por lo tanto, de aquí a aquí habríamos tenido 11 puntos, pero fijaos lo que nos sucede luego. El mercado nos deja una envolvente alcista y que lo que hace es tragarnos una posición en caso de haber entrado en corto. Yo cuando veo que en una entrada la distancia es muy cortita, apenas o está rozando los 15 puntos con el soporte, es decir, con el mínimo anterior, lo que hago es que me quedo quieto y espero a que se defina esa situación. Por lo tanto, fijaos qué ha sucedido después. Pullback no llega, pullback en una sola vela lo hace, tampoco es aconsejable porque aquí tenemos una vela de 40 puntos y como vemos nuevamente hace pullback, el mercado lateraliza, y fijaos ya no toca este nivel de liquidez, ya cada vez los máximos, los mínimos van siendo cada vez más altos y el mercado se lateraliza hasta que ya se produce, si lo hay, cambio de estructura. Aquí como lo vemos, al contrario, el mercado sigue lateral y esta línea roja jamás es perforada. Por lo tanto, mi trabajo como trader ahí ha finalizado. Eso sí, si tengo que hacer una nueva entrada, sé que tiene que ser bajista. ¿Por qué? Porque el gráfico de M5 me está diciendo que a la baja, ¿vale? Si tiene una lectura negativa. ¿Qué hacemos si cambiamos el DAX por el Nasdaq? ¿Qué es lo que correspondería? Pues nos vamos aquí. Tenemos que cambiar el Nasdaq de 5 minutos y el Nasdaq de un minuto para que veamos realmente qué operaciones tendríamos en la apertura de Nueva York. Ajustamos el gráfico, le damos al desplazamiento y como vemos aquí tenemos la apertura de la sesión y lo que ha sido la primera entrada en corto. La tendríamos ahí, hay 34. Vamos a ajustar el gráfico para verificar que esto ha sido así. Vamos a darle zoom. Y aquí tenemos, a las 16:30 el Nasdaq tenía un CCI negativo.
que de hecho luego se profundiza hasta la zona de 280. ¿Qué es lo que vemos en el gráfico de un minuto? ¿Hay una vela de intención bajista? Sí. ¿Cuándo se da? A las 16:34. Por lo tanto, yo me voy con esa vela. En cuanto cierre, entro corto, stop en el swing anterior, 15 puntos y a casa. Aquí hay 64, pero es el Nasdaq, ¿vale? ¿Qué es lo que me encuentro luego? Fijaos que en el momento que se da esta mecha, al igual que el DAX, ahí nos deja una zona de liquidez. Pero en el momento que se produce el pullback, esa zona de liquidez no es perforada. Fijaos, no es perforada hasta que ya cambia la estructura. Por lo tanto, ya me olvido de momento de operar. ¿Y qué es lo que me encuentro? Un mercado en un canal muy estrecho, que en ningún modo se encuentra en la dirección, de acuerdo, bajista. ¿Qué es lo que sucede? Es porque ha cambiado el CCI en el gráfico de 5 minutos. ¿Cuándo cambia? A las 16:55. Nosotros nos vamos a las 16:55 del gráfico de un minuto. Vamos a verlo para que veáis el cambio de estructura. Y aquí, fijaos, en esta vela ya me está indicando el mercado que lo que quiere son posiciones alcistas. Perfecto, pues lo que hago es, puesto que en este tipo de velas, como vemos, de 44 puntos no vamos a entrar, vamos a esperar un apoyo a la EMA 20. ¿Cuándo se da este apoyo a la EMA 20? El mercado se apoya, como vemos, y tiene ya un cierre por encima de la EMA 20. Entonces aquí establecemos nuestra posición de compra, stop en el mínimo anterior y a casa. ¿Qué es lo que sucede? Que luego viene un mercado muy errático. Muy errático, muy errático, necesitamos cierta congestión y aquí podríamos tener la tentación de hacer otra entrada. Efectivamente, cumpliríamos ese profit, pero tenemos que tener muy en cuenta que ya tenemos, fijaos, una zona de techo importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Que nuestras entradas tienen que ser lo más abajo posible, lo más pegadita a la media móvil posible. ¿Por qué? Porque si entramos muy alejados a la media, nos vamos a tragar una reversión. Y eso es lo que sucede a muchos traders, que entran muy arriba buscando continuaciones y lo que hacen es tragarse reversiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Entradas de este tipo, que sean apoyadas en la media. Aquí vemos que tiene una entrada de 17 puntos. Aquí ya el precio está muy extendido, está ya a una distancia de 20 puntos de la media, no voy a entrar. Por lo tanto, vamos a elegir la siguiente. Aquí vemos que la distancia es menor, apenas hay 10 puntos, entramos, buscamos 15 puntos y salimos. Ya una vez que hemos obtenido la primera ganancia aquí, no hubiera hecho más, porque no se trata de que esto sea un casino o una máquina tragaperra, sino que lo que buscamos principalmente es gestionar el riesgo. Así que para que veáis cómo realmente se trabaja, cómo trabajaría un scalper, lo que es la gestión de riesgo. Esta entrada, por ejemplo, es magnífica, esta que produce aquí, este apoyo en la media. Fijaos cómo tiene un desarrollo de 37 puntos. Y todo esto dentro de un canal lateral. Fijaos cuando el mercado está en tendencia, cómo se pueden ir repitiendo continuaciones, tanto al alza como a la baja. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenéis tanto como ha ido la sesión de Londres como la sesión de Nueva York, donde ya ha habido cambio de estructura, y ahora solamente buscaríamos largos. ¿Desde cuándo? Desde las 16:55, que es cuando el CCI ha cambiado alcista, ¿vale? Entonces, si tienes alguna duda, alguna pregunta. Sí, me preguntas, Miguel, ¿estás sugiriendo subir los niveles de CCI? Sí, sí, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a filtrar más la entrada. Quizá 15 menos 15 me he dado cuenta que como ha habido un cambio de volatilidad, se ajustan más, se ajustan mucho más al precio y el precio tiende a atravesarlos con más facilidad. No quita que cuando haya volatilidad también lo haga con el de 25, pero ya con el de 25 vamos a entrar con la entrada muy filtrada. ¿Podéis usar el ATR? Sí. El ATR, un ATR de 14 lo podéis usar perfectamente. Yo me identifico más con el CCI porque considero que es más fácil su lectura y generalmente pues suele ser más firme respecto a otros osciladores. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, recordad, aquí habíamos visto en concreto los sistemas mensuales, pero si nos vamos a gráfico diario, vamos a ajustar, aquí tenemos el gráfico diario, lo que vamos a hacer es, no sé si os acordáis, vamos a echar un vistazo qué tal ha ido en concreto el sistema de Larry Connors en gráfico diario. La SMA de 5, vamos a también situar una media móvil de 200, simple, y por último el gatillo, que es el RSI de 2 periodos. Este gatillo va a establecer los niveles 90 y 10. Básicamente es el éxito
de la estrategia de Larry Connors. Lo ponemos, lo podéis construir esta estrategia, como bien sabéis, en cualquier momento. Y la última entrada vemos que se ha producido precisamente ahí. Vamos a situar para que lo podáis ver todos. Aquí lo tenéis. Ahí está. Vale. Fijaos, la última entrada ha sido el día 13, hace una semana, ¿vale? El precio cierra por debajo de la media móvil de 5. Vaya, se ha quedado. Vamos a cambiar el color para que lo podáis ver. Aquí lo tenéis. Está por encima, lógicamente, de la media de 200. ¿Y qué le pasa al RSI? Que se sitúa por debajo de 10. Y a partir de ahí, ¿cuándo cerramos la posición? Precisamente cuando el precio cierra por encima de la media de 5. Aquí tenemos ya un recorrido de 320 puntos. En concreto, esto es el IBEX 35. Vamos a ponerlo en mercado americano, que principalmente está diseñado para él. Y en el mercado americano, como vemos, hemos estado muy cerquita. Fijaos que cerca, pero realmente no ha dado entrada. Aquí hay que ser muy disciplinado, si no la estadística no funciona. ¿Cuándo fue la última entrada? La última entrada fue esa precisamente. Como vemos, el precio está por debajo. Aquí ya lo teníamos, no a punto, a puntito de llegar. Ya la siguiente vela se extendió y como vemos, el precio cerró 1000 puntos más arriba por encima de la media de 5. Por lo tanto, en el Nasdaq, de hecho, tiene lógicamente más rentabilidad que en el SP. De hecho, tiene un profit factor de 2,78 y en el SP es de 2,46. Significa que por cada euro que arriesgamos, ganamos 2,76 o ganamos 2,48 en función de que usemos el Nasdaq o el SP. Por lo tanto, seguimos viendo que los sistemas de largo plazo los podemos compaginar con el intradía y hacer nuestro mix rentable, que es de lo que se trata, para poder trabajar los mercados a sabiendas de que el mercado también va a cambiar su volatilidad. Habrá momentos a lo largo de la semana, hay momentos, de hecho, todo trader lo podemos observar, como el mercado es muy tendencial, es una maravilla entrar, parece que prácticamente lo puede hacer cualquiera, y hay días de la semana donde el mercado está muy lateral, acuchillando arriba y abajo, y donde cuesta también salir. Por lo tanto, para eso lo que he hecho es ajustar el CCI, aumentarle los niveles y sobre todo estar muy atentos a los primeros minutos de mercado de 9 a 9 y 5. Generalmente mucha gente tiene el impulso de operar la vela de apertura, pero es que la vela de apertura es lanzar una moneda al aire. No sabemos lo que va a suceder. Así que normalmente vamos a esperar un poquito a las 9 y 5. A veces hasta las 9 y media no toma dirección. Hay días que son más lentos, pero no pasa nada. No nos pagan por operar mucho, sino lógicamente como traders nuestra recompensa está en operar poco y bien y sobre todo aceptar los días malos. Con eso tenemos que contar. Y como vemos también, para eso tenemos que pensar en un mercado que es cambiante, no es una foto estática y en función de ello pues tenemos que trabajar también nuestra operativa intradiaria. Como veis en el Nasdaq tenemos dentro de esta gran tendencia, que es la gran tendencia de los mercados en los últimos años, aquí tendríamos una entrada, aquí tendríamos otra, fijaos, solamente mirando el RSI cuando está por debajo de 10, como vemos, son entradas, todas son entradas en profit. Habrá alguna entrada en break-even, pero justo cuanto más distribuye el mercado, aquí lo vemos, fijaos cómo luego cierra 800 puntos por encima. ¿Por qué? Porque Larry nos interpreta el mercado como un muelle. En el momento que tiene el RSI esa sobreventa tan importante por debajo de 10, él, en función de los datos históricos, lo atribuye a una recuperación rápida del mercado después de esa sobreventa. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar. Para mí lo más importante es que tengáis claro el concepto de scalping y el concepto también de inversión de largo plazo. Bueno, en este caso, los sistemas de la Recon no es que sean de largo plazo, no se están. De hecho, el tiempo máximo en una operación puede ser 7 días, no más. Generalmente son operaciones entre 3 y 4 días y a veces menos. Fijaos cómo podemos ver aquí. Después esta entrada son 2 días, entrada 2 días, esta entrada un día dos, es decir, casi todas las entradas, esta entrada son 3 días en el mercado, esta entrada, como vemos aquí, pues aquí sí hemos estado 3 días también, aquí hemos salido prácticamente en break-even, aquí hemos tenido entrada y hemos salido al día siguiente, como veis son entradas rápidas, pero hay sistemas como el sistema mensual o sistema semanal que implica semanas.
Lo importante es, lógicamente, que ganemos dinero y sobre todo que tengamos sistemas que se adecúen a la volatilidad del mercado en función de su time frame. Por lo tanto, aquí lo tenemos con la Riconos, también con el sistema de scalping que os he explicado anteriormente y es el que utilizo cada mañana y por lo tanto, pues tenéis dos buenos conceptos para trabajar. Esto no sirve de absolutamente de nada si no hay gestión del riesgo. Con Larry Connors no hay stop loss, pero porque confiaba mucho en sus sistemas. Los drawdowns son muy bajitos. De hecho, el máximo drawdown de este sistema es del 14%. Para un gráfico diario no es demasiado. Por lo tanto, eso tenéis que tenerlo muy claro. Y con el sistema de scalping, igual. Yo siempre os doy varias opciones porque, lógicamente, todos los traders no operan de la misma manera. Pero si no tenéis claro cuál es vuestra gestión de riesgo, es lo primero que yo pregunto a un trader cuando lo veo operar. El sistema me da casi igual porque ya cuando uno tiene definido su sistema no necesita estar coleccionando, ¿no? A veces me ha pasado mucho en formación cuando la gente constantemente me suele pedir sistemas y ahora dame otro y ahora dame otro y al final se convierte eso como se suele decir en la droga, ¿no? Pásame cada semana un sistema nuevo que lo voy a probar y dices, pero todavía no has encontrado el sistema que se adecua a ti. Eso es lo más importante, porque si no al final nos volvemos coleccionistas de cursos, de gurús, de vídeos de YouTube y al final seguimos sin ganar dinero, el mercado pasa y luego pues nos lamentamos. Esto es lo importante, ¿vale? Sobre todo que tengamos claridad mental, que tengamos metodología y lo más importante, que sepamos gestionar el riesgo. Bueno, sin más, quiero daros las gracias también por vuestro seguimiento, sobre todo por vuestro apoyo y por pues tantos momentos donde pues también incluso me proponéis, ¿no? Sistemas, estrategias, indicadores para poder estudiarlos y a partir de ahí pues sacar ideas para todos. Os deseo a todos que tengáis una semana, lo que resta, cargada de profits y nos vemos la semana que viene en la sesión de apertura de Nueva York. Un saludo a todos.